No te desconectes. En breve, cerca de la medianoche. Conducido por el astrólogo Jorge Félix Echevarría. Todos los martes a las 9:30 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Nos sigues en todas las redes sociales. Nuestro trabajo es hacerlo mejor para ti. Miraflores TV Digital. En Facebook, en Twitter, YouTube, Instagram y visita también nuestra página web www.miraflorestv.p. Descubre todo lo que tenemos para ti. Miraflores TV Digital. Buenas noches a todos los que nos están oyendo, a los que se están sintonizando con nosotros a través de la web y a todos los que les gusta el tema de la astrología, la cábala, el esoterismo. Este es otro programa más que hemos titulado poco antes de la medianoche, y como prometimos en el anterior encuentro, hoy vamos a estar hablando de el significado y la misión que traen los signos por su Tikkun en Cábala. Recuerden que la palabra Tikkun, que es una de las cosas a las cuales nos vamos a estar refiriendo durante todo el programa de hoy, significa en hebreo corrección. Entonces lo que significa es que todos traemos una especie de karma o de deudas energéticas, deudas de otras encarnaciones, pero principalmente no deuda en cuanto a solamente acciones buenas o malas, sino también en cuanto a comportamientos y en cuanto a la forma que dirigimos la energía. Entonces, según el signo bajo el cual hayamos nacido, trae su propio Tikkun. Entonces hoy vamos a estar hablando de, si nos da el tiempo, y espero que así sea, de los Tikkunes para los 12 signos del zodiaco. Como siempre, vamos también a estar hablando del horóscopo que para esta semana tienen los signos astrológicos y cómo se están moviendo los planetas para cada uno de ellos. Vamos a empezar hablando de el Tikkun. Es muy importante a todos los que se vayan conectando a la transmisión que si puede vayan anotando las fechas de sus Tikkunes particulares. Nosotros hemos escogido como primera fecha el 13 de septiembre de 1937 y como última fecha el año 94, el 1 de febrero. Entonces, todas las personas, para saber cuál es el Tikkun que le corresponde, deben anotar el Tikkun que es de su signo, y así les va a ser más fácil seguir la explicación que les voy a ir dando. Entonces, recuerden que, como decía Ralph Waldo Emerson, la confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito. Y para tener confianza en sí mismo, lo más importante es conocerse. Entonces, la astrología cabalística principalmente es un mapa que nos permite conocer nuestra vida y que identifica principalmente a través del Tikkun en qué hemos caído en el pasado, en la encarnación anterior, y cómo podemos hacer una corrección en esta vida actual que hemos elegido. Recuerden que nuestras decisiones y nuestras elecciones, principalmente pasadas, son las que han determinado de dónde partimos en esta vida. Por eso se dice que nadie te juzga, sino simplemente el ser asume un compromiso consigo mismo y con su evolución y empieza a corregir algunos comportamientos desfavorables que ha tenido en encarnaciones anteriores, y en esta empieza a corregirlos y seguir avanzando. Entonces, las decisiones, todas estas decisiones y elecciones individuales las debemos hacer nosotros, pues el Creador nos otorga el libre albedrío, lo cual es una excelente herramienta siempre que la usemos para nuestra evolución. Entonces, el Tikkun lo que nos muestra esencialmente cuál es el trabajo que debemos hacer con nosotros mismos en esta vida.
en cualquier carta astrológica, el Tikkun está representado por los nodos lunares. Los nodos lunares en astrología kármica tienen que ver principalmente con nuestros procesos de vidas anteriores. Entonces, el Tikkun, el nodo lunar, representa el deseo de recibir. Entonces, el nodo lunar está formado por dos polos opuestos, que son el nodo sur, que describe todo el equipaje que nosotros traemos de vidas anteriores. Es decir, en nuestras vidas anteriores, ahí se va a representar, va a ser representada por el nodo sur, que yo voy a ir explicando. Y el nodo norte es el que nos describe el camino hacia nuestra corrección. En muchos horóscopos, el nodo sur tiende a representarse con color azul, mientras que el nodo norte, lo que debemos hacer, tiende a representarse con color rojo. Y esto tiene que ver con que siempre nos es mucho más fácil comportarnos según nuestro nodo sur que asumir los riesgos, las dificultades que entraña para nuestra evolución el nodo norte. Entonces, cuando uno comprende la naturaleza de este eje de los nodos norte y sur, llamados también nodo norte cabeza del dragón y nodo sur cola del dragón, es mucho más fácil la evolución y es mucho más fácil el retorno a casa con la labor cumplida. Entonces, vamos a comenzar explicando el Tikkun, lo que deben corregir las personas que tengan el eje de los nodos bajo el signo de Aries. Todos los que hayan nacido entre el 27 de enero de 1949 al 26 de julio de 1950, que hayan nacido bajo entre el 20 de agosto de 1967 al 19 de abril de 1969 y del 7 de abril de 1986 al 2 de diciembre de 1987, todos tienen su eje de nodos en el signo de Aries. ¿Eso qué quiere decir? Que el nodo norte, lo que se debe hacer, lo que se debe aprender, como está en el signo de Aries, y el nodo sur está en el signo de Libra. Voy a repetirlo un momento. Todos los que hayan nacido entre el 27 de enero de 1949 al 26 de julio de 1950, los que hayan nacido del 20 de agosto de 1967 al 19 de abril de 1969, o los que hayan nacido del 7 de abril de 1986 al 2 de diciembre de 1987, todos tienen el nodo sur en el signo de Aries. Lo más importante con un nodo en Aries, es que anteriormente, en una vida anterior, las personas tuvieron un comportamiento de Libra. Eso significa que con frecuencia las personas del signo de Libra tienden a hacer el papel de árbitro. Es decir, que ellos son muy buenos opinando, aconsejando a los demás, pero son a veces muy poco hábiles para resolver los propios problemas personales. Entonces las personas libranas tienden a dar muchos consejos, pero muchas veces le cuesta mucho trabajo tomar decisiones por sí mismo. Entonces, las personas del signo de Libra, y como estas personas nacieron con el nodo sur en Libra, les cuesta trabajo tomar partido por uno o por otro para no querer herir a una u otra parte, y al final pueden acabar hiriendo a ambas partes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las personas que nacieron con este eje de nodos, el Tikkun en Aries, en una vida anterior les costaba mucho trabajo hacer elecciones claras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se trata de unir a veces lo incompatible y se sufren las consecuencias de las indecisiones propias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces los Libras actúan tratando de evitar confrontaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El signo de Libra depende demasiado
de la opinión de los otros. Entonces las personas del signo de Libra tienden a querer complacer mucho al otro. Y entonces eso a veces te lleva a que después que el problema se ha desenvuelto, las personas tienden a veces a comportarse de un modo agresivo después. ¿Por qué? Porque pasan a un comportamiento llamado pasivo-agresivo. Y entonces hay que tener un poco de cuidado cuando las personas tienen este ticún en el signo de Aries, que es lo que estamos hablando. Entonces, ¿cuál es la misión que tienen las personas con este ticún, con este eje de nodos en el signo de Aries? Es que es muy importante descubrir la propia personalidad. Es muy importante corregir los defectos propios sin esperar a que otros validen tus opiniones. Recuerden que nadie puede tratar de ayudar a nadie, sinceramente, si no se ayuda a sí mismo primeramente. Nadie puede tratar de erigirse maestro de otros si antes se ha erigido maestro de sí mismo. Entonces, este eje de nodos, las personas que nacieron con este ticún, tienen que descubrir su propia naturaleza espiritual. Y esto hace que tú seas más proactivo en todas las áreas de tu vida, en todas las áreas que tú te plantees. ¿Qué es lo que pasa? Que durante este camino de evolución lo que sí debe evitarse es la confrontación. Y debe enfrentarse cada situación tal cual como se desarrolla, pero sin necesidad de que otros te aprueben o desaprueben. Porque no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con nuestras opiniones. Uno de los caminos más fáciles hacia la mediocridad es querer complacer a todo el mundo. Entonces, a medida que las personas que tienen este eje de nodos en Aries Libra, la cabeza de los nodos, la cabeza del dragón o nodo norte en el signo de Aries, a medida que van superando cada prueba, van obteniendo mayor conciencia de sí mismos, y esta evolución de conciencia los va a llevar a experimentar mayor confianza. Entonces aprenden a conocer la personalidad propia, y esa propia autoconocimiento, autodescubrimiento, anagnórisis, dirían los griegos, los lleva a fortalecerse tanto en el plano mental como en el plano espiritual, emocional. Entonces es muy importante combinar la habilidad de batallar la buena batalla, no ir buscando con quién enfrentarnos o a quién retar con tal de probarnos a nosotros mismos. Entonces hay que combinar esa capacidad de liderar, de comandar, de enfrentarse de Libra con el altruismo del signo de Libra, con las buenas maneras del signo de Libra, porque eso nos lleva a que desde el punto de vista cabalístico elevemos nuestra alma y nos permita convertirnos en la causa de la realización de nuestra existencia. Entonces, la esencia de la cábala precisamente radica aquí, en que cada persona debe preocuparse por retornar hacia el camino de la luz. Estos son los que hayan nacido con el nodo en el signo de Aries. Para las personas que hayan nacido, ahí pueden apuntarlo ahí, deben apuntarlo, entre estas fechas que voy a dar, entre el 3 de agosto de 1947 al 26 de enero de 1949. Es decir, 3 de agosto de 1947 al 26 de enero de 1949. Que hayan nacido entre el 20 de febrero de 1966 al 19 de agosto de 1967. O los que hayan nacido entre el 12 de septiembre de 1984 al 6 de abril de 1986, todos tienen el eje de nodo Tauro-Escorpio. Y como la cabeza de los nodos, el nodo norte, está en el signo de Tauro, este es el significado para el ticún de Tauro, el que voy a decir ahora. Voy a repetirlo por última vez: 3 de agosto de 1947 al 26 de enero de 1949. Del 20 de febrero de 1966 al 19 de agosto de 1967, o los que hayan nacido del 12 de septiembre de 1984 al 6 de abril de 1986. Hay una frase que me gusta mucho,
que dice que un pájaro posado en una rama nunca tiene miedo de que la rama se quiebre y se rompa, porque la confianza no está en las ramas, sino está en las alas. Entonces eso es una de las cosas que deben aprender las personas de este nodo. La confianza no está en lo que se posee, ya sea espiritual o materialmente. La confianza está en la propia persona y en la propia capacidad de evolucionar. Entonces, este eje de nodo es uno de los más difíciles de corregir de todas las pruebas del Tikkun. Lo que pasa es que los que nacen con este eje de nodos en una vida, en una encarnación anterior, tuvieron su Tikkun en Escorpio. Entonces, Escorpio, en el sentido de evolución, también es considerado el signo de la autodestrucción. Por eso es proverbial que muchas personas que nacen bajo el signo de Escorpio muchas veces prefieren morir a perder una batalla. Entonces es posible que en esta vida todavía ellos tengan que superar esta naturaleza autodestructiva que muchas veces poseen las personas con este eje de nodo de nodo de Tikkun en el signo de Tauro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en algún momento, ya sea de esta vida o de una vida anterior, de una encarnación anterior, sufriste alguna injusticia emocional. Todos las hemos sufrido, pero Escorpio es un signo que tiene mucha memoria y lo guarda cada ofensa muy dentro de sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces esas ofensas, esas pruebas emocionales a través de injusticia pueden provenir de personas cercanas a nosotros, de nuestra propia familia, de nuestro propio hogar. Puede ser que en esta vida, en una vida anterior, te hayan echado de tu hogar, te hayan abandonado de tu hogar, o hayas tenido que abandonar el hogar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezas a experimentar sentimientos de iras y de desconfianza. Y entonces puedes hacer hasta lo imposible muchas veces por aferrarte a las posesiones. Y cuando tú tienes posesiones, sientes que tú tienes algo que te protege, algo que esto es mío y esto me da seguridad, y entonces eso es un gran error desde el punto de vista kármico, porque te estarías aferrando, como dije anteriormente, a la rama que te sostiene, ¿entiendes? Y entonces muchas veces actuamos como si alguien quisiera arrebatarnos esas posesiones. Entonces muchas veces cuando tú tienes el eje de nodos en el signo de Tauro, tú preferirías romper, destruir tus propiedades antes que cederlas a otro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces trasladamos esa posesión a nuestras relaciones y a nuestras parejas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces tenemos temor de repetir acontecimientos de nuestras vidas pasadas. Y todos estos temores son los que nos impiden crecer, son los que nos impiden avanzar. Entonces son personas que muchas veces retornan a escudarse en viejos temores y viejos frustraciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta es una tendencia un poco autodestructiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el comportamiento debe ser normalmente social y amigable para las personas del signo de Tauro, pero como hay una oposición con el signo de Escorpio, hay una especie de rebeldía natural de corazón. Uno es rebelde con causa o sin causa, eso no viene al caso, pero ¿qué es lo que pasa? Eso nos provoca una especie de ansiedad que tenemos en nuestras vidas. Por eso muchas veces las personas del signo de Tauro tienden a aferrarse a sus relaciones, porque ellas le ofrecen seguridad. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a regresar con el resto de los mensajes para cada signo del zodiaco. No te desconectes. En breve, cerca de la medianoche, conducido por el astrólogo Jorge Félix Echevarría, todos los martes a las 9:30 de la noche, solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente.
No te desconectes. En breve, cerca de la medianoche. Conducido por el astrólogo Jorge Félix Echevarría. Todos los martes a las 9:30 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Casi nada. Entonces, las personas, vamos a retomar, las personas que nacen con el eje de Ticún bajo el signo de Tauro, tienen una cierta capacidad para poseer algún tipo de poder, la gente llama sobrenatural, ¿no? Pero no existe tal término en la cábala, sino simplemente son poderes interdimensionales muchas veces, poderes que tienen que ver con el desarrollo espiritual, ya sea la precognición, la capacidad, el déjà vu que experimentan muchas veces, o esa especie de intuición súper desarrollada. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en una vida anterior estos poderes posiblemente no hayan sido siempre bien utilizados. Y esto nos llevaron, lejos de avanzar, a retroceder en nuestro estado de conciencia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En esta vida tienes que preocuparte, los que tengan este eje de nodos, en tratar de utilizar los poderes que se poseen para el servicio de otros. Y siempre que sean hacia objetivos constructivos y objetivos de luz. Entonces, el Ticún, cuando está en el signo de Tauro, siempre va a revelar a un individuo con cuya actitud hacia la parte de la libido muchas veces puede pasar por una especie de desequilibrio. Tendemos a aferrarnos a las personas con las cuales nos sentimos bien en la intimidad, y esa especie de apasionamiento y esa especie de ansia de compartir esos momentos de intimidad con el ser amado muchas veces se pueden convertir en nuestras cadenas. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con esto y tratar de retener bajo nuestro control estos especies de apetitos sensuales, ¿no? Entonces, también las personas que nacen con este aspecto muchas veces tienen miedos residuales. Estos miedos residuales, como pueden ser también la desconfianza, la ira, se logran trayendo luz a nuestras vidas. La gente casi siempre pregunta cómo puedo quitar algo. La mejor forma de quitar un mal hábito, la mejor forma de quitar un miedo, la mejor forma de quitar un comportamiento que no nos guste es asimilando nuevos comportamientos, asimilando nuevos hábitos que sean constructivos, y los hábitos que sean negativos ellos solos se van a ir yendo. Entonces, muy importante, el signo de Tauro es un signo que sabe apreciar como muy pocos todo lo que es la belleza en esta vida, y entonces los placeres. Y entonces el signo de Tauro, un signo tan artístico, tiene dones para muchas artes, debía buscar su desarrollo espiritual siempre a través de Venus, a través de la evolución desde el punto de vista artístico. Y entonces es muy importante recordar que la luz de Tauro dice que expulsa la oscuridad de Escorpión, desde el punto de vista de evolución espiritual. Después, cuando lleguemos al signo de Escorpión, veremos también cuáles son sus dones y atributos desde el punto de vista de evolución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces Escorpión, ya sea el escorpión como animal, también como persona desde el punto de vista psíquico, tiene una especie de coraza protector, de armadura exterior con la cual ellos se defienden del mundo exterior, y esa armadura realmente lo que hace es cubrir sus propias vulnerabilidades. Y entonces es muy importante no buscar la gratificación inmediata, sino también saber que, como el toro, que es un animal que trabaja el campo, un animal que puede sostener a una familia, una comunidad, deben ganarse los objetivos y no solamente esperar la ley del menor esfuerzo. Entonces es muy importante que lo que nos acerca a la corrección definitiva es el amor divino. En el tarot, la carta que tiene que ver con el toro es el arcano número 4.
Entonces, el número 3, que es la emperatriz. Y entonces la emperatriz es alguien que está cosechando el campo. Entonces es muy importante saber que a través de la generosidad y de contribuir a la riqueza de otros, podemos contribuir a nuestra propia evolución. Entonces recuerden, es muy importante transformar la beligerancia, a veces reactiva, del Escorpio en una especie de serenidad proactiva y de hermandad con todos. Bajo el signo de Tauro nacen almas nobles, almas bellas, por eso muchos estamos en contra de las prácticas taurinas, ¿no? Y entonces, disfrutando de la vida, se dice que es como mejor podemos renovarla y enmendarla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo más importante para alcanzar la felicidad es la paz. Y entonces, las personas que nacen con este ticún debían traer paz a sus vidas. En Cábala se dice, está escrito en el Talmud, que una persona que ve un dulce y no se lo come, está pecando. Es decir, que eso significa también que Dios nos colma de cosas bellas cada día, de cosas agradables cada día, y que es un pecado no disfrutarlas, ¿sí? Y no compartir el disfrute de esta con nuestros semejantes. Para las personas que hayan nacido bajo el maravilloso signo de Géminis, todos los que hayan nacido entre el 14 de diciembre de 1945 al 2 de agosto de 1947, los que hayan nacido del 26 de agosto de 1964 al 19 de febrero de 1966, o los que hayan nacido entre el 17 de marzo de 1983 al 11 de septiembre de 1983, todas estas personas han nacido bajo el signo de Géminis. Deja rectificar, 17 de marzo de 1983 al 11 de septiembre de 1984, porque el eje de todo dura aproximadamente un año y medio. Repito, todas las personas nacidas entre el 14 de diciembre de 1945 al 2 de agosto de 1947. Los que hayan nacido entre el 26 de agosto de 1964 al 19 de febrero de 1966, o los que hayan nacido entre el 17 de marzo de 1983 al 11 de septiembre de 1984, todos tienen el eje y el punto de ticún en el signo de Géminis. Cuando tenemos el punto de ticún en Géminis, significa que en una vida anterior tuvimos el comportamiento de un signo sagitariano, que es un signo adorable, pero que muchas veces tiende a comportarse como un niño malcriado. Y muchas veces las personas sagitarianas son muy efusivas, son muy proactivas, pero tienden precisamente a ser por eso un poco desorganizados y viven el día a día como si el mañana no importase, o como si el mañana estuviese completamente asegurado. Y esto lleva muchas veces a que uno se guíe más por los deseos egoístas que por lo que marca la propia evolución, o lo que debe buscar uno como evolución. Entonces, en una vida anterior, los que hayan nacido con este eje de nodo, te importaban poco las personas que te rodeaban, y mucho menos te importaba lo que pensaran, porque tenías mucha fe en que tus palabras, en que tus dictados eran los correctos, eran los únicos correctos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aunque tú estuvieras equivocado, no tuvieras razón, te mantenías en tu dogma. Por eso muchas veces las personas del signo sagitariano pasan a ser personas durante su juventud bohemios, incluso personas que están siempre desobedeciendo y retando a las leyes, mientras que cuando llegan a la madurez y en la vejez son los profesores catedráticos que dictan normas de conductas. Entonces, muchas veces este eje de nodo en una vida anterior insistías en mantener una vida de soltería sin ningún lazo que te atara. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes el ticún en el signo de Géminis, lo más gratificante para ti es lo inmediato.
Entonces muchas veces por eso es que algunas personas del signo de Géminis tienen cierto rechazo a mantener relaciones que sean a largo plazo y muchas veces tienden a estar cambiando constantemente. Entonces lo bueno, lo que aporta es que tiene una sed tremenda de asimilar conocimientos todo el tiempo y una capacidad de estudios muy grande. Entonces, pero al final siempre acabas prisionero de tu propia cabeza, de tus propios pensamientos y lo que es peor, de tus propios deseos. En una vida anterior, con este eje de nodo en el signo de Géminis, tuviste una existencia muy activa. Géminis es un signo de aire y realmente hacías lo que querías, lo que te venía a placer. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo desfavorable es que no te comprometes con ninguna causa. Y entonces, si esa causa no afecta a tus intereses inmediatos, entonces la pasas de alto y continúas de largo. Entonces, es muy importante esto de que solamente muchas veces se sirven a los demás y si los demás están afín con los objetivos propios. Y eso nos lleva hacia el egoísmo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas personas que están hambrientas de libertad, que están todo el mundo, todo el tiempo esgrimiendo la necesidad de libertad, de independencia, y que ignoran todo lo que el entramado de las relaciones sociales, que es una especie de evolución conjunta que como seres humanos nos hemos optado, ¿entiendes? El Ticún en Géminis tiende a suplantarlo por solamente lo que es bueno para ti mismo. Y entonces muchas veces en una vida anterior ni cooperabas ni valorabas a las personas que te rodeaban. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es muy importante saber que desde el punto de vista de evolución cabalística, compartir tu libertad no la restringe. El compartir no restringe la libertad, sino que realmente la realza, la valoriza aún más. Entonces es muy importante saber abrirse a las necesidades de los demás, y es lo que tienen que aprender las personas que tienen el Ticún en el signo de Géminis. Porque muchas veces las personas se preocupan por sí mismas solamente y creen que la transformación espiritual la pueden lograr solas, cuando realmente bajo el signo de Géminis es que nace la raza humana. Bajo el signo de Géminis, por ejemplo, fue que se le entregó al pueblo hebreo en el Sinaí la Torá. Bajo el signo de Géminis es que se celebra el nacimiento de Adán. Bajo el signo de Géminis es que celebramos en la luna llena de Géminis el día de la raza humana. Entonces es muy importante saber comportarnos como una gran familia, todas las personas que hayan nacido con el Ticún en el signo de Géminis. Y es muy importante abrirse y comunicarse con total libertad y franqueza, porque muchas veces esto, representación del signo de Géminis por dos gemelos, es también la representación de una persona que se mira a sí misma delante de un espejo y está tratando de buscarse a sí mismo. Entonces es muy importante saber que siempre que tratemos de conseguir de forma egoísta nuestros deseos, entonces tendremos una limitación de la luz. Entonces la luz debe compartirse. Y también es muy importante para todas las personas del signo de Géminis tratar de aprender el valor de la humildad y ser más respetuoso con todo. Incluso por eso yo, que he nacido bajo el signo de Géminis, intento siempre compartir lo que sé, lo que voy aprendiendo con todos, porque también en la evolución de todos alcanzo yo mi propia evolución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es muy importante aprender que el Ticún del signo de Géminis lo lleva a ir desarrollando muchas habilidades. Entonces es un signo Géminis muy curioso, lo quiere aprender todo, lo quiere saber todo, y lo más importante que el Géminis debe de saber el valor de compartir también los conocimientos. Es muy importante la persona darse buenos gustos, desear lo más hermoso de la vida, pero también es muy importante querer compartirlo con las personas que nos rodean y con todas aquellas que nosotros queremos. Entonces recuerden que la libertad auténtica se forja a partir de las relaciones que nosotros establecemos con los demás. Y el intercambio de ideas que establecemos conducen a la verdadera transformación de sí mismo. Y podemos pasar de ser salvajes a ser civilizados a través de la lengua, de la comunicación, del intelecto, del conocimiento, de las interrelaciones
humanas. Vamos a pasar a las personas que hayan nacido con el ticún bajo el signo de Cáncer. Todos los que hayan nacido entre el 12 de mayo de 1944 al 13 de diciembre de 1945, los que hayan nacido entre el 24 de diciembre de 1962 al 25 de agosto de 1964 y los que hayan nacido entre el 25 de septiembre de 1981 al 16 de marzo de 1983, todos comparten el ticún de Cáncer. Repito, los que hayan nacido entre el 12 de mayo de 1944 al 13 de diciembre de 1945, los que hayan nacido entre el 24 de diciembre de 1962 al 25 de agosto de 1964 o entre el 25 de septiembre de 1981 al 16 de marzo de 1983, todos están compartiendo el ticún del signo de Cáncer. Entonces, un ticún bajo el signo de Cáncer, volvemos al postulado esencial. En una vida anterior tuvieron el comportamiento del signo de Capricornio y a veces arrastran una especie de orgullo, bien, porque muchas veces el signo de Capricornio tiende a obsesionarse con el triunfo profesional, con alcanzar un estatus superior en la vida. Recuerden que Capricornio en astrología gobierna la 10ª casa, el medio cielo, que tiene que ver con estatus social, con profesión. Y entonces, en una vida anterior, las personas que nacieron con este ticún tuvieron el comportamiento de Capricornio, es decir, la mayor conquista era para ellos lograr un estatus elevado, una gran reputación, y eso lo tenían como un objetivo en sus vidas. Y muchas veces las personas, por eso del signo de Capricornio, tienden a hacer grandes metas, grandes tareas, tienden a hacer epopeyas, ciertamente, pero con el fin de ganarse el respeto, la admiración y el reconocimiento de los demás. Muchas veces las personas del signo de Capricornio tienden a ser juez y a la vez jurado, tienden a veces a juzgar mucho y en consecuencia muchas veces condenaste mucho los errores que cometieron otras personas. Entonces las personas del signo de Capricornio muchas veces tienen que tener cuidado con el juzgar precisamente por eso. Entonces, una de las cosas importantes es que los Capricornios muchas veces se erigen como especie de guardianes de la moralidad, guardianes de la eticidad, y entonces descuidan el atributo, uno de los atributos más grandes que tenemos como seres humanos, que es la compasión, ¿sí? Entonces, aquella parábola que termina con que el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, el signo Capricornio debía aprenderlo muy bien, eso de no busquéis los primeros asientos en las sinagogas. Bien, el signo Capricornio cuando lo aplica en su vida es un signo evolucionado. Entonces las personas que hayan nacido con este ticún en el signo de Cáncer, escuchen, muchas veces no tuviste en el pasado muchas relaciones de amistad que fuesen auténticas, porque muchas veces las personas del signo de Capricornio se mueven en base a utilidad. Y una de las cosas que tienen que aprender las personas Capricornio es a establecer relaciones que sean sinceras, verdaderas, que nos ayuden a nuestra evolución y no solamente que sean utilitarias o que sean relaciones oportunistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces el signo de Capricornio se carga de muchas tareas sobre sí mismo y el peso de tantas tareas muchas veces te distancia de familia, te distancia de tus seres queridos y te convierte en un ser que perteneces a tu profesión, dejas de pertenecer a un núcleo familiar. Entonces es muy importante no dejarse consumir las personas que hayan nacido bajo esta fecha por esas especies de misiones sociales, de salvadores del mundo, salvadores de la humanidad. Son muchas personas de las que son capaces de dar remedios para
salvar el planeta y les cuesta mucho trabajo llevar la paz, la armonía y la felicidad a su propio hogar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es muy importante saber que apartarse de los placeres auténticos de la vida, que son el hogar, la familia, las amistades, realmente en vez de ayudarnos a nuestra evolución, nos aleja de ellas. Entonces nos encerramos en una especie de mundo enclaustrado. Entonces es muy importante que en una encarnación anterior recuerdes que tuviste mucha disciplina, mucha seriedad para llevar las responsabilidades sociales, pero en esta vida tienes la necesidad y la misión de acercarte a tus seres queridos. Vamos a hacer un pequeño corte para continuar con el ticún del signo de Cáncer. No te desconectes. En breve, cerca de la medianoche, conducido por el astrólogo Jorge Félix Echevarría, todos los martes a las 9:30 de la noche, solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Ingresa a tu cuenta de Facebook. Búscanos como Miraflores TV Digital y entérate de todo lo que tenemos para ti. Programas variados, conductores altamente profesionales, muchos premios. Interactúa con nosotros, comparte cada programa y recomienda Miraflores TV Digital, tu canal. Miraflores. Cuenta de Instagram, Miraflores TV Digital. Si te perdiste algún programa en vivo, suscríbete. No te desconectes. En breve, cerca de la medianoche, conducido por el astrólogo Jorge Félix Echevarría, todos los martes a las 9:30 de la noche, solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Continuamos con el ticún en el signo de Cáncer, que no terminamos. Hoy vamos a tratar de concluir la mayor cantidad de signos, son 12 signos, y el ticún es una de las cosas más importantes en la astrología, conocer la posición de nuestros nodos lunares en nuestra carta astral. Entonces, hay que desechar una ilusión que se está instituyendo incluso a nivel social. Actualmente la tenemos muy presente en todos los mensajes que recibimos por Facebook, que recibimos por Instagram, por Twitter, que recibimos en las escuelas, en las casas, que lo más importante es triunfar socialmente. Le decimos a las personas que si tú no triunfas socialmente, que si tú no tienes éxito, que si tú no te conviertes en un millonario, que si tú no tienes una gran mansión, un gran auto, un armario espectacular a la moda, tú no has triunfado en la vida, cuando realmente todas esas son ilusiones. Esas son ilusiones. Entonces hay que tener mucho cuidado con muchos mensajes que nos están mandando por todos los medios, y entonces que el triunfo se valora en base a el éxito profesional y a quien socialmente tiene mayor posición en la jerarquía social. Y entonces recuerden que es muy importante que el ser humano cada día se convierta en un ser mejor, más capacitado, y que sea un ser competitivo realmente para subir en la jerarquía, pero no buscando el poder, porque el poder te aleja, mientras que la competencia te hace mejor
y a la vez hace mejores a las personas que interactúan en tu día a día contigo, ya sea en tu casa, en tu trabajo, en la sociedad en general. Y es muy importante por esto recordar que el Tikkun de Cáncer te dice que no te ilusiones con las cosas profesionales o banales de la vida, sino que recuerda que los verdaderos tesoros están en la casa, en la familia, en el mundo de emociones. Y las cosas simples guardan mucha más magia en ocasiones que las cosas que más brillan. Y entonces es muy importante no perder la espontaneidad de la niñez, que es uno de los valores que tiene el signo de Cáncer. El signo de Cáncer, que es un signo bellísimo, tiene la capacidad de ser flexible, de ser generoso, de mover mucho las relaciones humanas, las relaciones personales, ya sea en base a la maternidad o la paternidad. Y entonces que lo más importante con las personas que hayan nacido con este eje de nodo, este Tikkun en el signo de Cáncer, es saber dirimir mucho en cuanto a las ideas de éxito y fracaso. Recuerden que el éxito no significa que tú seas un triunfador profesional. El éxito también significa que tú sepas construir un hogar feliz, un hogar armónico, armonioso, y que te dediques con amor a la familia. Entonces aquí se encuentra la satisfacción más elemental para el signo de Cáncer. Entonces el signo de Cáncer tiene una palabra clave que es devoción. Por eso el signo de Cáncer solamente sabe amar con toda el alma. Y qué mejor que eso. Para las personas que hayan nacido bajo estas fechas, 22 de noviembre de 1942 al 11 de mayo de 1944, es decir, 22 de noviembre de 1942 al 11 de mayo de 1944, los que hayan nacido entre el 11 de junio de 1961 al 23 de diciembre de 1962, o los que hayan nacido entre el 13 de enero de 1980 al 24 de septiembre de 1981, todos ellos comparten el Tikkun bajo el signo de Leo. Como traen el Tikkun en Leo, quiere decir que en una vida anterior se comportaron, el nodo sur, como acuarianos. Es decir, no se comportaron como acuarianos en el buen sentido, sino que tienen que corregir los defectos de Acuario, que de eso se trata el eje de los nodos, que está asociado en astrología kármica con nuestra encarnación anterior. Entonces, Acuario, aunque está considerado en astrología el signo de las amistades, muchas veces esa capacidad de buscar sus propias metas, sus propios sueños, anhelos y esperanzas tiende a apartarse del resto. Entonces, por eso muchas veces las personas del signo de Leo desarrollan alrededor de suyo un gran poder, pero ese poder llega a divorciarlos de muchas veces de los demás y de la realidad en ocasiones. Entonces, muchas veces los que tienen este eje de nodo bajo el signo de Leo tienden a considerarse más importantes que el resto, más inteligentes que el resto, más machos alfas que el resto, y entonces aunque realmente tienen un gran poder interior, una gran creatividad y una ambición tremenda, esa ambición, ese poder y esa creatividad se puede tornar feroz en la búsqueda del poder o del brillo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces este nodo nos dice que anteriormente no fuiste un buen modelo de disciplina. Acuario no lo es. Y que buscabas ser original bajo cualquier premisa, a cualquier costo. Entonces, muchas veces las personas del signo de Acuario, por eso es que el eje de nodo va al signo de Leo, porque tienes que aprender a dominar al signo de Acuario, te dice que anteriormente fuiste un transgresor de las reglas. Así son el signo de Acuario, son los rebeldes del zodiaco. Y entonces por eso muchas veces los demás no te toman en serio. Entonces hay que tener cuidado, porque muchas veces las personas que tienen este eje de nodo cogen las características acuarianas, que les gusta sobresalir de los demás, por encima de los demás, pero lo pueden hacer utilizando cualquier ardid para ello, ya sea desde la extravagancia hasta la especie de anarquía social o contestataria.
Entonces, muchas veces las personas que tienen este eje de nodo tienen una especie de, se aferran mucho a las relaciones y lo que están escondiendo es un temor a sentirse solos. Y entonces basan el núcleo, su núcleo emocional en las amistades. Entonces, a veces las personas incluso del signo de Acuario llegan a asumir las decisiones del grupo, llegan a tolerar los abusos que pueden tener un grupo y llegan a acatar las reglas del grupo con tal de esconderse, de huir de la soledad. Entonces, hay que tener claro que nuestras relaciones de amistad nunca nos deben gobernar. Hay que tener claro que pertenecer a los grupos no quiere decir que nosotros sigamos con de forma ciega las reglas o lo que el grupo quiera para nosotros. Entonces es muy importante desarrollar el propio potencial espiritual. Las personas que hayan nacido bajo esta fecha te dice que en una vida anterior tuviste la oportunidad de ir de la pobreza más absoluta a la riqueza más grande. Y entonces todas estas oportunidades en esta vida tú la tienes la capacidad para desarrollarlas nuevamente y tienes una capacidad innata para desarrollar tu riqueza interior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recuerden, las personas que hayan nacido en esta fecha tienen que desarrollar el sentido de la disciplina principalmente. Porque en encarnaciones anteriores a las personas les costaba, por la influencia de Acuario, centrarse en un solo objetivo, en un objetivo auténtico, un objetivo personal. Y entonces el Acuario, por ejemplo, tiene un gran sentido de la justicia y los Acuarios tienen un gran sentido de la igualdad, del humanitarismo. Pero a veces esa energía la utilizamos para defender causas nobles y altruistas, pero muchas veces las personas tratan más con masas que con individuos, y muchas veces defendemos a grupos en vez de defender a personas, y entonces el Acuario muchas veces es más hacia una masa de población que hacia el trato personal y diferenciado. Entonces es muy importante no solamente seguir la marcha de una multitud exigiendo justicia, sino también es ser justo con las personas más cercanas a nosotros, que es lo más importante. Bien, entonces las personas que hayan nacido en esta fecha deben abandonar el deseo de ser originales a cualquier costa y tienen que desarrollar la capacidad de servir a la humanidad. Entonces es muy importante siempre cuando nosotros elegimos una misión espiritual seguirla sin buscar la aprobación o desaprobación de los demás. Es muy importante también el hecho de que tú tienes que utilizar tu ambición y tu poder para defender solamente causas nobles y no causas egoístas. Y entonces que tienes muchos dones creativos, pero que tus dones son para compartirlos con los demás. Entonces siempre las personas que nacen con este eje comparten el karma de Leo, que tienen una capacidad innata para dirigir, para liderar, para comandar a los demás, pero es recordar que nunca debe ser por razones o motivaciones egoístas. Entonces es muy importante utilizar la fuerza interior, la creatividad y la originalidad para revelar nuevas oportunidades en este mundo que nos rodea. Hoy no nos va a dar tiempo para leer los 12 signos, nos hemos quedado en el signo de Leo. A partir de la semana próxima continuaremos con el resto de los signos a partir de Virgo. Y entonces vamos a dejar algunas pautas o algunos consejos cabalísticos para el desarrollo de la luz en esta encarnación, que es nuestro objetivo. Y este consejo que voy a dar es cómo podemos alcanzar todo lo que nos proponemos de la manera más fácil, de la manera más cómoda y de la manera en la cual servimos a los demás y servimos a la luz. Este es un secreto compartido por los cabalistas desde el inicio de los tiempos. Es muy importante, cuando nosotros queremos lograr un bien para nosotros, y no está mal querer evolucionar materialmente, querer lograr una pareja que nos ame, querer lograr el amor ideal en nuestras vidas, una casa bella, no hay ningún problema con las cosas materiales, siempre que ellas no nos lleven a apartarnos y convertirnos en personas egoístas, ¿sí? No está mal que lo queramos, pero cada vez que nosotros queremos eso,
nosotros debemos tratar de pensar que eso que llega a nosotros va a beneficiar a los demás. Es más, muchas veces cuando nosotros queremos lograr para nosotros salud, debemos buscar a quien ayudar con la suya. Cuando nosotros queremos tener prosperidad, debemos compartir la que tenemos, ya sea mucha o poca, con los demás. Cuando nosotros queremos conocimientos, debemos compartir lo que sabemos con los demás. Es decir, que nosotros fungimos como canales. Nosotros somos canales para la luz. A través de nosotros, la luz llega a los demás. Es una de las cosas que debemos plantearnos como consejo cabalístico. Entonces es muy importante saber esto. Cuando yo quiero lograr cualquier cosa, yo me convierto en un canal de luz para los demás, y a través de mí, eso que estoy pidiendo para mí también va a llegar a los demás. Por lo cual, por el mismo principio, nunca se desea mal a nadie, nunca se hace una acción negativa hacia alguien, porque cuando yo quiero o yo hago una acción negativa hacia los demás, esa energía negativa primero va a pasar por mí y va a dejar sus residuos negativos dentro de mí. Entonces todas las personas que hacen daño a otros, al final acaban ellos por sí mismos haciéndose daños a sí mismos. Entonces hay que tener un poco de cuidado con qué le deseamos al prójimo, porque al final lo estamos deseando para nosotros mismos. Por eso es muy importante recordar, todo lo que queremos para nosotros debemos también desearlo para los demás. A veces las personas se pueden preguntar, bueno, yo deseo un puesto de trabajo que tiene otro, ocupado por otro, o que estoy en competencia con otros. O yo deseo riquezas, y es un concepto que tenemos, que no hay riqueza para todos, y eso es un mal concepto, porque la riqueza es ilimitada, y hay para todos y hay en abundancia. Entonces, cuando yo pido un trabajo, siempre se le pide a la luz. Si le quieres llamar a Dios y la quieres invocar a través de un santo, no hay ningún problema, pero siempre se le pide desde el punto de vista cabalístico a la luz. Se pide que lo que yo estoy deseando es tal puesto de trabajo, y que esa persona que está ahí, le deseo aún más luz y que tenga más prosperidad. Esa persona incluso puede ser ascendida, le puede aparecer otro puesto de trabajo, y también, y entonces mi petición no va a ser una petición egoísta. Y es muy importante recordarlo, porque cada vez que nosotros pidamos de esta forma, la luz nos va a dar a nosotros, y a la vez va a ser derramada sobre los demás. Entonces no está mal evolucionar desde el punto de vista cabalístico, porque cada vez que lo hagas, las personas que te rodean van a estar también evolucionando. Entonces esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a encontrar el próximo martes para seguir hablando de el Tikkun en astrología. No dio tiempo de leer los horóscopos de los signos, pero es muy importante compartir con todas las personas que se conectan con nosotros estos consejos desde el punto de vista cabalístico, para que evolucionen cada día en el camino hacia la luz. Recuerden que vamos a comenzar a partir del signo de Virgo. Saludos para muchísima gente que están conectada con nosotros, para Vanessa, para Jackie, Aguilar, Sagitario, para Jackie de Sagitario, y Sara, que nos está saludando desde Chile. Sara desde Chile, Sara una Rosa. maravilla. Sara, un saludo para ti desde acá, desde Lima, que hay frío, y saludo para allá, para todo en Chile, que tengo muchas amistades y buenas amistades en Chile, ¿sí? Como la familia Ortiz. Y entonces, nada, a todos los que se han conectado por Face, los voy a saludar después personalmente, uno a uno, como hago siempre que acabo un programa. Y muchas gracias por esta noche de conexión espiritual. Saludos y bendiciones para todos. Recuerden que los perdedores dejan que las cosas pasen, los vencedores hacen que las cosas pasen. Muchas gracias. Ingresa a tu cuenta de Facebook. Búscanos como Miraflores TV Digital y entérate de todo lo que tenemos para ti.
Programas variados, conductores altamente profesionales.